Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Saludos, país, voz para el cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, con el compromiso de construir una sociedad inclusiva, donde no tengamos tantos excluidos. Una sociedad democrática, el sueño, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. A partir de ahora, este espacio, que venía siendo una especie de revista semanal, será una entrega cada día, y para eso hemos constituido un equipo de comunicadores con un concepto amplio, plural, democrático, y con nosotros van a estar trabajando José Ismael Román, Jordania Ureña, Jordani Rodríguez, Claudio Camaño, Jaime Meléndez, Juan Francisco de la Rosa y Dolores Alcalá. Un equipo completo de comunicadores, de ciudadanos, de ciudadanas, comprometidos y comprometidas con la mejor causa de este país, la causa de la democracia, la justicia, la vigencia de los derechos humanos. En esta entrega de hoy, que se inicia para presentar formalmente a nuestro equipo de trabajo, van a estar con nosotros en una primera parte Juan Francisco de la Rosa, quien es abogado y un hombre que ha cultivado el quehacer político partidario y social de una larga data de participación en la República Dominicana por construir una sociedad democrática, una sociedad en la que haya menos desigualdad, donde puedan prevalecer real y efectivamente los derechos, porque este es un país que tiene todas las leyes habidas y por haber, pero ¿cuáles se cumplen? Ahí está el dilema. No se trata de crear nuevas leyes, que se pueden crear, por supuesto, es aplicar, respetar la legislación vigente. También estará con nosotros en esta mesa Jaime Meléndez, publicista de formación, periodista, comunicador, y un hombre que también ha venido preocupándose por la mejor suerte de este país durante toda su vida. Así que son dos militantes de la vida, dos militantes sociales que me acompañan en esta primera parte del programa, Jaime Meléndez. Buenos Me alegra días. que usted asume el compromiso. Juan Francisco. Buenos días. De este trabajo Jaime. todos los días Sí. de comunicarnos con el país. ¿Qué tenemos en la prensa de hoy, don Jaime? Bueno, nos vamos a desayunar hoy con un aumento del ITEVIS que va a elevar los precios de la canasta familiar. No me diga que del café. Según el titular trae uno de las prensa del día. Pero dijimos eso hace un poco tiempo, de que el regalo de Año Nuevo de nuestro presidente reeleccionista va a ser esa propuesta, ese proyecto para aumentar el ITEVIS. Ese va a ser el regalo para este pueblo, que va a llevar, vamos a decir, a darle un poquito más de conciencia a esta nación de que esta gente tienen una distorsión de cuál es el camino para hacer un verdadero desarrollo en nuestro país. Juan Francisco, ¿por dónde andamos en los comentarios de hoy? Bueno, dicen que la funcionaria que va a sustituir a la señora Paulino en Proconsumidor, ayer cuando tomó posesión, una de sus primeras palabras fue para justificar ese aumento de ITEVIS. Es decir que ya por ahí ya ella dijo lo que iba a hacer. Entonces tendrá razón lo que han dicho, que este país no tiene suerte. Lo diríamos en Cibaño, no tiene suerte.
La suerte está tendida en las calles. Así es. No hay de otra. Bueno, viene un 3% de aumento del ITEVI. Esto es un gran desafío para este pueblo en un año electoral. Después hay que coger las calles y dicen que están boicoteando las elecciones, que están boicoteando el proceso democrático. Pero cuando tú ves que eso, como quien dice, explota en medio de la Navidad, se ve que la presión es fuerte y que eso se va a imponer como de lugar, rápido. Algunas personas, algunos analistas dijeron que Danilo Medina, como presidente de la República, no se iba a meter en un aumento, en una reforma que implicara subir los impuestos por el tema electoral. Danilo Medina ha demostrado que no tiene parámetros cuando él quiere lograr un objetivo. Pero estamos en una coyuntura electoral y él es candidato. Bueno, y si no hay fondos, hay que buscarlo de donde sea. Pues yo viven cogiendo prestado. Ya no se habría agotado todavía la capacidad de endeudamiento. No, de este pueblo no se según los agota. PLDistas. Hubo uno de ellos que fue que sacó esa frase célebre. Pero eso fue en el 84, cuando Jorge Bueno, Orlando. pero está vigente. No, de ellos lo han dicho todavía. Ahora, recientemente. En estos últimos años de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, eso se ha reiterado. Jaime, pero explíqueme usted, porque hay algo que yo no entiendo. Ellos hablan de un crecimiento económico, Temístocles Montt ha dicho que va a ser récord, que República Dominicana tiene un crecimiento económico más alto que el de China, que el de Japón, que el de Estados Unidos. Si hay un alto crecimiento económico, ¿por qué entonces hay que aumentar el ITEVI? Bueno, el asunto es que el país no está produciendo nada. No hay ningún tipo digamos, de rubro, Ni pollo. producto, no hay nada que esté el país exportando. Incluso si estuviera haciendo algún tipo de exportación, estuviera subyugado a un tratado de comercio, libre comercio, que lo obliga a que sus ganancias sean pírricas, porque es un tipo de intercambio comercial. Entonces, la economía crece porque aquí hay una política de empréstito que va en aumento, va acelerada, va creciendo. Esta gente dicen que el país tiene capacidad de endeudamiento, o sea, es como decir, bueno, vamos a tomar prestado y cuando haya que pagar vamos a ir donde otro prestamista, pagamos esto y nos endeudamos un poco más. Y cuando llega la hora de pagar, bueno, vamos a otro prestamista y entonces pagamos. Entonces, lo que vemos es que este gobierno, que realmente ha sido otra frustración más tan sostenida durante 12 años, 16 años, ha cimentado su crecimiento, que el cual ellos se pavonean ahora mismo, como ha dicho Temístocles Montt, de una manera agorera, porque es un mal augurio, que la economía va a crecer un 7% de este año que va a iniciar. Pero esa economía, como siempre, no se va a manifestar en el pueblo, porque si lo vamos a recibir con un 3% por encima del 18% que actualmente estamos pagando de ITEVIS, eso significa que ahora se pagará un 21% de ITEVIS. Y la gente va a votar por este hombre, porque según las encuestas, el hombre que va a ganar las elecciones. Claro, es una campaña mediática, son los medios de comunicación que reafirman eso, lo publican y lo vuelven a publicar y lo suenan y lo cacarean. Pero cuando tú vas al corazón del pueblo, realmente no hay tal aceptación, porque hay una reacción social. Entonces, este aumento que ellos están cacareando, para ellos es necesario, porque tienen que buscar de dónde van a pagar, o al menos amortizar los intereses que van a tener que pagar por estas deudas que ellos van a contraer. El Congreso simplemente es ¿cómo llamarle? Viene siendo un centro donde se producen deudas para que la pague el pueblo. Si analizamos, por ejemplo, la deuda de Baninter, que fue el caso de hace 11 años que se produjo ese fenómeno Baninter, todavía este pueblo está pagando el dinero que se robaron de Baninter, y eso fue de un banco. Entonces imagínense del dinero que se están robando estos políticos corruptos, porque aquí hay un problema serio, y me he ido a otro tema, pero el asunto es aquí, este gobierno tiene que garantizarse de dónde va a sacar dinero, porque aquí no estamos produciendo absolutamente nada. No es otro tema, don Jaime. El tema de los impuestos aquí es muy grave, porque incluso se habla de un 18% en algunos servicios, en algunos productos. En servicios como las telecomunicaciones, los impuestos rondan el 30%, son 28%.
porque ahí, además de ese 18%, hay otro 10% y hay un 2% para el Indotel. Es decir, aquí el tema de las comunicaciones, que es un área de servicio que crece mucho, entre comillas, y quizá por eso es que hablan del crecimiento económico desde el Banco Central, pero es un crecimiento económico para los funcionarios, no así para el pueblo. Yo ayer fui a comprar plátano a 20 pesos, unos simples platanitos que parecen guineos. Entonces, ahí hay un tema de los impuestos y de la falta de atención al campo, porque si aquí se producen los rubros básicos de la canasta básica, los precios no estarían tan caros. Así es. En los países del norte, en los países del centro, en los países desarrollados, hay subsidios para la agricultura y para la pecuaria. Sin embargo, aquí esa política neoliberal ha desmantelado todo el aparato productivo nacional. Y ahora se está produciendo para exportar en ambiente controlado o en invernadero. Por eso es una agricultura de muy alto nivel y de una gran inversión. Es una agricultura capitalista, pero no es la agricultura para sustentar la canasta básica de consumo diario. Entonces, ahí hay problemas muy serios y seguirán los problemas porque no hay política agropecuaria dirigida a la producción de lo que el pueblo consume todos los días, de yuca, plátano, batata, los ajíes, la cebolla, no. E incluso viene el tema que cuando la producción de ajo de Constanza o la de cebolla de Baní, Ocoa y otros puntos del país va a entrar al mercado, vienen las importaciones y a esos productores nacionales los llevan a la quiebra. Si hay una política dirigida para los productores nacionales, llevarlo a la quiebra, don Juan Francisco de la Rosa. Una pregunta, antes de que tal vez Juan Francisco o usted mismo pudiera decirme qué significa el impuesto selectivo que hay, famoso al consumo. ¿Qué significa selectivo? ¿Cuál es el impuesto selectivo que aparece en la factura telefónica? Eso es un ¿Qué significa eso? Impuestos son impuestos. Aquí han dicho que al azúcar, a los comestibles no le van a poner los impuestos, pero al final están ahí los impuestos. Claro que sí. Al final el que paga es el pueblo. Sí. O sea, el pueblo llano. Porque el impuesto va como una escalera, va cayendo. Paga y entonces te paga con lo que paga el de abajo. Porque el que está en el medio, casi no, ese no paga, eso lo que hace es que reporta. Así es la cosa. Abajo. Causando malestar desde Roma. Eso es viejo. Las rebeliones por los impuestos. Pero deben pagar lo que más tienen. Correcto. Lo que más reciben. Aquí es la inversa. Bueno, en los países desarrollados se establece los impuestos para todo el mundo y sobre todo para el consumidor. Entonces, ¿quién paga más? El pueblo. No son democráticos aquí en ese sentido. Porque aquí una democracia que es fallida. Los ricos terminan evadiendo los impuestos. Son evasores por antonomasia. Por antonomasia son evasores porque sus padres no pagaban y los abuelos tampoco pagaban, tampoco los hijos pagan. Bueno, eso es así. Son las cosas. Estamos en Voz para el Cambio ahora haciendo una revista todos los días. Una revista para estar con ustedes en el análisis, los comentarios de lo que pasa día a día en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Vamos arriba a una brevísima pausa y retornamos enseguida aquí en Voz para el Cambio. fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana,
esquina Máximo Gómez en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Bien, amigos, continuamos con Voz para el Cambio en esta parte. Vamos a pasarle con nuestro amigo Juan Francisco, que sí tiene un comentario bastante interesante. Quisiera compartir con ustedes y los televidentes la página 5 del periódico El Caribe de hoy. En nuestra opinión, es un retrato de la sociedad dominicana, de la sociedad violenta, y que si no se le pone costo puede llevar este país a un lugar indescriptible. Por ejemplo, dice: la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ratificó la prisión preventiva que pesa en contra del presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Danilo Octavio Quevedo y Arsenio Quevedo, un dirigente sindical y del Partido de la Liberación Dominicana, ligado en hecho de sicariato. Ya 2 tribunales han ratificado la necesidad de que este hombre permanezca en prisión, y con un proceso de lo que se llama complejo, que los jueces están en la obligación de imponerle una medida que supere la de los 3 meses. Entonces, eso es un indicativo de que nosotros vamos muy mal. Y la otra, que... Pero al propio tiempo, en ese caso, Juan Francisco, es penoso ver 2 legisladores, 2 diputados, que van a interceder y se ofrecen como garantes para que no lo dejen en la cárcel a estos sujetos, y otro que es el vocero en el Senado del Partido de la Liberación Dominicana, va y hace presencia en esa sala en solidaridad con estos señores. Pero que el poder en clave de los poderes del Estado tienen que ver con pero eso. El desmoronamiento social, moral de los políticos en la República Dominicana, o de una casta política. Por eso es que te estoy diciendo que esta página es vital para salvar esta nación. Porque si eso que tú comentas es grave, es mucho más grave que 2 legisladores se ofrezcan como garantes de estos individuos y que otro senador, vocero del PLD en el Senado, vaya en solidaridad con estos individuos. Es decir, ¿hasta dónde la catadura moral de los que nos gobiernan? La hipocresía. ¿Tú te recuerdas una vez que un tipo tumbó un banco y hasta el cardenal fue a verlo y a pedir solidaridad? Porque esta es una sociedad hipócrita. Hay que decirle la verdad como es. Pero que ustedes se han olvidado que eso es, como dicen en la iglesia, Opus Dei. Entonces, Opus Leonel. Cuando él dijo que él prefirió pagar para no matar, para no pegar, para no matar, él pagó. Entonces esa gente, el tigueraje que fue al que él le pagó, ahí estaban involucrados muchísimos sicarios, y él le pagó, desde el gobierno le pagó para que mataran, porque él lo que hizo fue que se evitó que le hicieran a él un tipo de oposición férrea, comenzando en su primer gobierno. O sea, lo que tenemos aquí es la continuación de una práctica política que vino con Leonel Fernández. Y ese tigueraje apareció entonces en la primaria, Juan Francisco. La suspendida jueza Wilda Reyes Beltré apeló ayer la sentencia que la envía por 3 meses de prisión a la preventiva Ana Jayo, junto al ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Valera. Eso es grave. ¿Usted cree que eso es grave? Claro. La crisis, porque cuando usted designa a una mujer o un hombre en una posición, y lo que me viene a la mente es afirmaciones de Sócrates, esa posición usted debe defender la vida o muerte. Y si lo matan defendiendo la posición que le han encomendado, es un acto digno. Pero entonces grave es lo que ellos hicieron como jueces. Lo grave no es que lo manden a Najayo. No. Grave es lo que ellos hicieron. Claro. Bueno. Pero ¿cómo es posible? Pero te estoy citando un hombre que lo mataron por sus ideas y ahora tú me tiras esa. Hombre, que le abrieron la puerta para que se vaya huyendo. Digo, no, yo
A mi edad yo no puedo dar este ejemplo. Que por Juan Francisco, quisiera aclarar que esos no son jueces, son políticos, togados. Pero esta es la más grande. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá hoy el recurso de apelación a la libertad del regidor de Pedro Brán Erickson de los Santos Solís. Eso es como una coartada que ha puesto el periódico. Vamos a tirarle eso al periódico. La que le dio la libertad al regidor acusado de sicariato, los dos en la misma plaza, en la misma página del periódico. Eso como que tiene una connotación subyacente. Sí. Un mensaje. Pero ¿hacia dónde vamos? Un regidor que es un Eso es político grave. implicado en sicariato. No, y el no, otro, no, mira, un dirigente político y dirigente sindical, 2 jueces y un regidor. Pero ¿cuál es juez? No te voy a mencionar el chino, que está también ahí, porque ya los delincuentes, la sociedad decente, lo considera como escoria social. No son jueces de paz, Juan Francisco, no son jueces de paz los que están en ese libro. Son de las altas. Pero hermano, un miembro del Consejo del Poder Judicial. Eso es terrible. El Consejo del Poder Judicial es lo que dirige en este momento todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en la República Dominicana. Pero la magistrada Awilda Reyes dijo que todo eso pasaba con la connivencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y que el presidente sabía lo que estaba pasando ahí. Y esto lo dijo Participación Ciudadana y lo dijo la FIN, que conocía lo que hacía Valera. Es que tiene que conocerlo. Y ella querrá decir que él obligado. Pero ella entonces querrá decir que él se estaba beneficiando porque había dinero. Ella lo dijo. Porque si es que se le hace un favor a un muchacho. La palabra que usó, en connivencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí nos da miedo eso. Entonces eso quiere decir que es parte de una pandilla, porque los pandilleros trabajan en connivencia. Lo que técnicamente se llama asociación de malhechores. Bueno, por eso tendrán que aclararlo en algún momento. O no de pero la no pandilla. con esa justicia, porque ellos no pueden juzgarse a ellos mismos. Las cosas se aclaran. Ellos no pueden. Que sea. ¿Dónde lo van a juzgar, Juan Francisco? Pregunto yo. En caso de que esto se vaya, que esto se genere un proceso judicial, ¿quién lo va a juzgar a ellos? Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿quién lo puede juzgar en este caso? Usted que me agarro a la afirmación del profesor Juan Bosch en Judas el Iscariote, en la introducción, que la verdad solamente necesita 2 cosas para que se sepan: ojos que vean y oídos que oigan. Esos individuos que están involucrados en eso, lo que le toca es el tribunal de la historia. Si los tribunales integrados por hombres y mujeres en este país no sirven, pero pasarán a la posteridad y lo sabrán sus nietos, su familia, que eran unos bandidos todos entonces. ¿Y qué porque tipo no hay de bandido? otra, porque si la justicia no tiene capacidad para enjuiciarlos, y los hombres que están siendo acusados, vamos a decir ya de manera pública, no tienen la delicadeza de renunciar, porque ¿por qué hay que aferrarse a un puentecito con una estela que es un cargo político, Juan Francisco? Lo de Juan Bosch es correcto desde el punto de vista de la ética, del intelectual y esto, pero en la práctica y en la historia se demuestra lo contrario, porque los nietos y los tataranietos, si heredan una fortuna, usted tiene el caso de los Vicini, que heredaron la fortuna de su bisabuelo. ¿Y qué hicieron los bisabuelos? Pero usted tiene el caso de los tataranietos de Buenaventura Báez, y por ahí anda un escritor tataranieto de Buenaventura Báez que acaba de publicar una biografía de Buenaventura Báez y lo endiosa. Entonces, ¿tú te refieres a la que escribió la historiadora Musquien? No, un tataranieto, José Báez. Ah, ok, porque ella escribió también lo está endiosando a Buenaventura Báez. ¿Y quién fue Buenaventura Báez? Un delincuente, un vendepatria, un ladrón, un asesino. Pero su tataranieto todavía están disfrutando de los bienes que él se robó de este pueblo. Alfonso, pero hubo un momento en que para él irse del país, cuando lo tumbaron en el 57, ese Congreso tuvo que darle 50,000 pesos fuertes para él irse, en compensación a los daños económicos que él había sufrido y a lo que él había invertido. Es decir, la historia de la charlatanería política de la República Dominicana nace con la República. Tampoco no hay instituciones. Hay que producir un corte a eso. Pero en lo que asunto es que ningún hecho que ofenda la dignidad de un país queda impune, porque si no se juzga
de manera judicial, en el momento que ocurre, esas personas pasan a ser escoria social. Una premisa duartiana. El crimen no prescribe ni queda jamás impune. No, eso lo anda Y hay persiguiendo. que para aferrarse toda a esa la vida. premisa duartiana. ¿Es así? Es así, don Jaime. No, el problema, por ejemplo, que usted ahorita está hablando de qué ha pasado con el presidente, señores, estos son políticos. Y los políticos, dice el presidente de la República, para embarcarse en una, digamos, una empresa reeleccionista, había que despojarse de los escrúpulos y de los principios, si es que alguna vez se tuvieron. Y como es un tiburón podrido. Exactamente, entonces los políticos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y a esta gente le importa Yo un pienso, comino. Mire, porque mire compañero, yo perdóneme, pienso- Juan. Yo pienso que el problema grave de nosotros tal vez no sean los políticos, porque políticos corruptos siempre van a haber. Incluso hay, en los países más desarrollados del mundo hay políticos corruptos. Ahora, ¿qué hay en esos países? Las instituciones funcionan. Entonces ahí hay un régimen de institucionalidad tan fuerte que los políticos que se arriesgan a cometer algún acto doloso, pues corren una suerte terrible. Por ejemplo, en otros países, los políticos corruptos que llegan a un restaurante y la sociedad los conoce, sabe lo que pasa en esos lugares, pues que la sociedad, las personas que están en ese restaurante salen del lugar porque entró una escoria y no conviven con él. Pero en estos países, esta gente que son ladrones, corruptos, lo que hace la sociedad dentro de su ignorancia creciente y crónica, que ese mismo que usted mencionaba, Buenaventura Báez, trabajó para que este pueblo fuera aún más ignorante de lo que es, porque en una época en la que él fue el presidente, él abogó y puso en práctica una política que limitaba la educación a una parte, a un sector amplio de la asociación, de la sociedad, mejor dicho. Solamente estudiaban a la gente que tenía dinero. Entonces, esa ignorancia que tenemos, que tiene este pueblo crónica, enferma, que se hace fuerte con una tarjetita, con un trago de ron, con una lotería, con un colmadón. Esa ignorancia que tenemos nosotros, que estos políticos la saben, no le importa que estos políticos sean ladrones y corruptos. Eso nos preocupa a nosotros, que tenemos un punto crítico, una opinión crítica y estamos despiertos, y este tipo de cosas nos duelen, nos preocupan. Pero a la sociedad llana no le preocupa eso. A ellos les preocupa un plato de comida, para beberse un pote de ron, jugar su lotería. Lamentablemente, aunque eso son palabras fuertes tal vez, pero esa es la realidad. Lo que nosotros tenemos aquí es una gran crisis de institucionalidad. Si nosotros tuviéramos instituciones fuertes, no importa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia fuese un bandido, porque hubiera el organismo y la institución apropiada para juzgar ese bandido, pero no existe eso, y aunque existiera aquí, no funcionaría ahora mismo. En China fusilan a los corruptos. Eso es otro caso. Juan Francisco, ¿un comentario final? Yo solamente, porque Jaime en su análisis habla de los políticos en sentido general, yo solamente le pido que diga los políticos populistas, Sí. porque la historia reciente y de mucho más atrás está llena de políticos honrados. Por ejemplo, Pepe Mujica se ha convertido en un ícono en el continente, un hombre decente,